estamos hablando de este legado tan importante que nos dejaron Zapata, Villa y Madero de justicia social y cómo es que existe en México hoy. Ya nos han mandado sus preguntas. Estamos con nuestro doctor en Derecho, Marco Chávez, así que vamos a pasar a responderlas. Con mucho gusto. Mira, dice Omar Ávila, ¿considera que la herencia económica de la revolución sigue siendo un freno o un impulso para el México contemporáneo? Híjole, la verdad yo en lo particular veo que a veces es un freno. El tema es que cuando el tema de Porfirio Díaz, de esos más de 30 años, dijeron, hubo un milagro mexicano macroeconómicamente, pero la población de a pie, o sea, todo el ancho de la población nunca vio su bolsillo reflejado de ese bienestar. Entonces, por eso hoy los grupos que están en el poder lo que hacen es pregonar el sentido de beneficio para el pueblo en lo particular, para las personas normales. Entonces, bueno, es una cuestión... Sí, la verdad es complicado. Sigue vacío. Sigue... Y siguen diciéndolo, pero bueno, en fin. ¿Qué otra? A ver, tenemos otra pregunta que es de Mariana Jiménez de Guadalajara. Dice, ¿cuáles fueron los efectos a largo plazo de la nacionalización de tierras y empresas sobre la inversión privada? Pues que el artículo 27 permitió era dotar a los campesinos de tierras para que fueran autosuficientes, pero bueno, si hoy analizamos la situación del campo, vemos efectivamente que sigue igual, marginada, atrasada, viviendo de préstamos. Por eso tantas protestas. Claro, por eso vemos que cierran de repente y hay reclamos que son legítimos a veces. ¿De ahí vienen las tierras ejidales, por De ahí vienen las tierras ejidales. Y luego, como hemos dicho, ha habido muchas reformas. En el sexenio Salinas de Gortari se privilegió que pudiera haber participación privada en estas zonas porque no había una progresión, es decir, existía un estancamiento. Impulso, ¿no? Sí, para mí sí fue un buen impulso el de Salinas. Ok, dice también aquí Lorena, de aquí mismo de la Ciudad de México, dice, ¿cree que los principios sociales de la revolución aún influyen en las políticas económicas actuales? Sí, hoy sí. Hoy sí, creo que sí. Sí, en muchos sentidos. O sea, la Constitución no es perfecta. Yo creo que es una maravilla si la lleváramos como debe de ser. Hay muchas cosas que es derecho vigente, pero no positivo. Están en la letra. Yo les preguntaría, ¿cuántos mexicanos nunca van a tener una vivienda propia? Van a vivir con el suegro, con la suegra, o rentando. La verdad. Wow. A ver, Fátima nos dice, desde su punto de vista, ¿cómo sigue influyendo la herencia legal de la revolución en temas como la propiedad de la tierra, los derechos laborales o la educación? Que, a ver, esa es la educación. La educación sigue siendo igual, gratuita, laica, obligatoria e inclusive ha progresado porque antes decíamos una persona que tuviera la educación primaria, que era la básica, era suficiente en la obligatoriedad, después cambió a la educación media y hoy estamos hablando de media superior. Se tiene la obligación de llegar hasta el nivel bachillerato como educación mínima. Sí ha progresado y ha cambiado. En el tema de la propiedad ya dijimos hay propiedad privada y también propiedades públicas, que se supone que serían de todos. Pero oye, Marco, ¿pero qué pasa ahorita que dices de la educación que tiene que ser laica, gratuita y obligatoria? Porque en muchas escuelas pues de gobierno les cobran mucho dinero de cuotas y les cobran extras. Y les cobran. Algo ¿Qué que pasa con tendría eso? que estar prohibido es eso porque es la gratuidad. Precisamente hay gente que no tiene para estas cuotas que aunque sean mínimas, imagínense una familia con salario mínimo y 4 hijos, pues es materialmente imposible. 200 pesos. Ahora, No se puede. hay unos vacíos legales que también tendríamos que pensar, porque dicen la tierra es de quien la cultiva o de quien la trabaja, ¿no? Pero los hacendados tenían grandes extensiones cultivándose, se las dan a los campesinos, que es algo que pasó en Perú, y te pregunto si pasó eso aquí, ya no tenían la inversión para trabajar la tierra, entonces las abandonaban. Yo creo que sí pasó. Por eso cuando la reforma de Salinas de Gortari en ese sexenio, donde dicen es que tiene que haber participación privada, porque había estancamiento. No es lo mismo los productores que lo hagan de manera artesanal y rústica a que lo hagan con industria y con máquinas. Que eso es más o menos el abrirnos a la inversión privada, que yo creo que es mejor y es positiva además. Si es que respetan a los Sí trabajadores. respetan a los campesinos, sobre todo. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Oscar de Yucatán. Oh, nos escriben mucho de allá, ¿verdad? Sí, Saludos allá. de toda la Yucatán. República. Desde Sí. Cancún, que nos inviten. Sí. Ay, sí. Licenciado, dice, licenciado, doctor. Después de la Revolución Mexicana, ¿cuáles considera que fueron los principales cambios legales que transformaron la justicia y los derechos del país?
Después de la Revolución Mexicana, una fue que se integró, no había mexicanos de primera y de segunda, ¿no? Se entendió que todos éramos mexicanos, todos teníamos dignidad y todos teníamos igualdad, que para mí es equidad. Ese fue el principal cambio. Ya no hubo tantos privilegios como había en el pasado, porque había dos clases, prácticamente la clase alta y la clase baja. Entonces, ahora, a raíz de esta revolución de 1917, prácticamente se vuelven tres clases, la alta, la media y la baja. Y la clase media sí podía pasar como clase alta y también como clase baja. Claro, por eso está la frase esta que dice, la libertad no es verdadera, sino viene con justicia social. Sí, claro, la justicia social es algo, es un reclamo de toda la vida, de todos los pueblos, y el mexicano no es excepción. Y ahora, para que todos comprendamos todas estas leyes, dicen que, bueno, es obligación de todo mexicano pues ponernos a estudiar la Constitución, cuando menos darle una leída, conocer qué es lo que sucede. Pero muchas veces, y esto es real, la terminología dentro de la Constitución pues ha ido también evolucionando a la que fue la origen de aquella época y llega a ser complicada para los que somos de a pie, Y los que no conocemos yo digo eso siempre, los de a pie es el ciudadano normal. Sí, exacto. Por ejemplo, se han tratado de hacer reformas, antes decía el varón y la mujer. Ahora dice la mujer y el hombre, precisamente para no hacerlo tan técnico, para que todo el mundo lo pueda entender. Y es un compendio de 136 artículos, más o menos sencillos, sobre todo el artículo primero, el artículo 29, que son garantías que hoy se transmiten como derechos humanos, creo que están perfectamente establecidas, está definido qué se puede, qué no se puede hacer, son efectivamente derechos que tienes, pero también obligaciones para con el Estado. Les pongo un ejemplo, el votar. Es un derecho, pero también debería ser una obligación cívica. Sí, claro. Pues en muchos países es. ¿Cómo nos quejamos el día de mañana si no vamos a votar? Vota menos de la mitad del padrón. No va a votar. O sea, es una obligación, vamos a suponer, lo ponen como, o lo hacen como obligación cívica. No habría sanción, la única sanción es indirecta. Sí, No, claro. bueno, en Perú te ponen una multa, desapareces cívicamente, no puedes hacer transacciones con Pero el Estado acá- ni en los bancos Sí, ni nada. yo creo Así que debería de sería, ser. ya que hacen tantas reformas, deberían hacer esa reforma para que vayan a votar todos. Es que a los gobiernos no les conviene. No, claro, a los gobiernos no les conviene que la gente vote. Y votan los de siempre, los de estructura. Claro, o los que reciben incentivos para votar también, Que son o sea, las muchos. cosas son como Claro. Ay, eso no existe, ¿de Ay, qué no están es cierto. hablando? De otro país, Ya estamos real. metidos en política. ¿Y Pero sí es cuántos- cierto. Ha habido muchos cambios en nuestra Constitución, Muchísimos, ¿verdad? arriba de 250 cambios, reformas. Y los que vienen todavía. Y los que Y los vienen. que Acá hay faltan. reformas el año pasado, ha habido reformas, la reforma del Poder Judicial para ser elegidos jueces y magistrados y ministros a través de voto popular. Muy, muy en la cual controversial no también. estoy de acuerdo yo porque tienen que ser elegidos los mejores perfiles a través de concursos y exámenes de oposición, no que llegue el más popular. Claro, No, así si debe no es de concurso ser. de No es belleza. concurso de popularidad, Ándale. es concurso de efectividad. Exacto. ¿Y tú crees que la Constitución de hoy en día, Marco, se adapta al modelo internacional económico o crees que la Constitución mexicana necesitaría algunos ajustes modernos? La verdad, voy a decir con mucha sinceridad, yo creo que se adapta al modelo del Foro de Sao Paulo, que es un tema progresista, pero que es un tema de izquierda, y la izquierda, en mi opinión, no del canal, en mi opinión, nunca la izquierda en el mundo ha tenido éxito y siempre ha fracasado al final. Siempre le ha Y luego ido tenemos mal, de vecino sí. a los Estados Unidos. con una Claro, constitución muy diferente. 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. De una u otra manera nos va a permear, nos va a afectar y vamos a tener una ¿Has interrelación afectado para... la Constitución de Estados Unidos para modificarla? Estados Unidos tiene una constitución sencilla a través de enmiendas. Esas enmiendas son como artículos constitucionales y de ahí emanan leyes. Es un sistema que se basa en el common law, que es un sistema de precedentes, a diferencia del sistema mexicano, que es un sistema a través de la legislación y un procedimiento legislativo con la iniciativa. En el mundo del deber ser debería existir una discusión de todos, una discusión seria, pero aquí se vota en bloque. Levanta la mano uno y todos Oye, atrás, por Marco, igual. pero ¿cuál crees tú qué es lo que necesita la Constitución en este momento para que funcionáramos mejor como país? De verdad, y suena, que ya lo dije, pero que todos votáramos. ¿Cómo nos podemos quejar de un modelo de gobierno si la mitad del padrón electoral no vota? O sea, no cumplimos con la obligación cívica y entonces no podemos quejarnos. Eso es Oye, algo Marco, real. algo que yo quisiera rescatar, que creo que es fundamental, de rescatar sobre todo hoy que estamos recordando la Revolución 3 días de la Mexicana, Revolución Mexicana. es que esta, yo siento, y corrígeme por favor, que esta Constitución se hizo desde el legado, claro, de estar dentro del país, ¿no? Madero, Villa, todos ellos estuvieron Zapata. en las profundidades y pudieron ver los problemas sociales que existían y en función a eso se crearon estos ideales de justicia. Si es que los políticos pudieran estar a nuestro costado, No, ¿cómo lo podríamos que les mejorar diríamos. nuestro país? No, muchísimo, participando. Un reclamo toda la vida fue la participación ciudadana. Nos dijeron participa, pero después de decir una cosa hoy, también no todo es culpa del gobierno. Así como digo, esta situación mala,
les diría, mucha gente no conoce quién es su diputado local, su diputado federal, su senador. O las propuestas de algún candidato. ¿Cómo exigimos si no conocemos, si no participamos? Hay mesas de trabajo todos los lunes, por ejemplo, de seguridad pública, donde participa un representante vecinal. No vamos. Para empezar. Hay que ser honestos y hay que decir, no participamos, no trabajamos, no hay cultura de la denuncia, como dijimos en algún programa. Entonces, no podemos quejarnos si no hacemos. Hay que hacer la labor, exigirle al gobierno, pero también participar. Oye, yéndonos así en reversa hasta el origen de la primera constitución en México, ¿quiénes fueron los que se sentaron a redactarla? Prácticamente es una constitución que le debemos más a Venustiano Carranza, pero tiene antecedentes, porque ya sabemos que Madero fue usurpado por Victoriano Huerta, luego Álvaro Obregón, y Venustiano Carranza prácticamente él es la primera constitución, a él le toca la promulgación de la Constitución y el inicio de vigencia. Pero ahí en el museo está, sí, claro, sí la impulsó fue parte muchísimo. sí, claro. De hecho, ahí en el Museo de la Casa Carranza tienen una de las copias de la primera del primer ejemplar, sí, claro. Ejemplar de la que está resguardado. Que de hecho podrían visitarla, es muy interesante conocer toda la historia de la se Casa robaron Carranza. la Mona Lisa en el Museo del Louvre, pues la primera Oye, pero yo Constitución creo que lo que nos acabas de decir es con lo que todos los ciudadanos de cualquier país, porque somos ciudadanos del mundo, es comprometernos, es ser parte de nuestra realidad nacional. ¿Quieres cambiar el mundo? Empecemos cambiando nosotros, haciéndonos partícipes Conociendo nuestra Constitución. Conociéndola, haciendo valer los derechos, exigiéndolos, pero si no has leído la Constitución, ¿cómo vas a exigir los derechos? ¿Podemos incluso ir a internet para darle una leída? En internet está, te la regalan. Es más, yo les puedo decir que van al Poder Judicial de la Federación, a cualquier edificio y te la regalan. Es una Constitución de verdad, chiquita, que es un libro muy chiquito. Delgaditita, yo la compré, 36 artículos. me la dieron en 10 pesos. Sí, no, te la regalan, más transitorios. Ajá. Y echarle una leída. Ahora, si de repente tenemos dudas sobre este artículo, no entiendo de qué está hablando. Ahí sí hay que acudir con un abogado, la verdad, como tú, que te lo debe de interpretar, de traducir al español, exactamente. Claro, de traducir al español común y corriente de todas las que andamos. Pues qué bonito, seamos revolucionarios nosotros también, como lo fueron estos pues señores que consiguieron la justicia. Que amaban a su país y que daban la vida por su país. Dicen que la Constitución se logró a base de sangre, ¿no? Muchos luchadores sociales que tú dijiste ahorita. Y los luchadores del ring. No, no es cierto. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias, como siempre. Disfruta tu día. Nosotros ya nos vamos, mis niñas. Pero venimos mañana, 9 en punto, ya sabe, no se lo pierda. Exacto. Con muy buena información, como siempre, pero los dejamos aquí en Maussan Televisión. ¡Ay, qué buenos programas, qué buena televisión! Así que ni le cambie. Olvídese, quédese descansando en su casita, comiendo rico y viendo Maussan Televisión. Pero nos vemos mañana con más información que le va a dejar algo importante. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Esto es una mañana estelar. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.